Estamos con el ingeniero Cristian Álvarez en esta segunda visita a nuestra localidad. Estuvimos hablando hace unas semanas atrás con aquella primer reunión que se llevó a cabo en el Salón de la Cooperativa Eléctrica. En esta oportunidad, continuando con aquel tema, contanos un poco cuáles fueron las actividades que estuvieron desarrollando en este día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un placer volver a trabajar un poco con los productores y colegas de acá de la zona. Como dijimos en una primera instancia, la idea era volver siempre dentro del grupo de suelo y agua de Anguil. Lo que hacemos es trabajar con el método de las tres etapas, como lo dijimos alguna vez, donde tratamos de motivar con una charlita para ver qué es lo que se puede reconocer. Y en una segunda instancia ir y trabajar a campo reconociendo los factores que se nombraron en la jornadita anterior, pudiéndolo ver a campo y dejando algunas alternativas de manejo asociados a las problemáticas principales que pudimos observar hoy. Esto no solamente vine yo desde INTA, sino del INTA local también hay mucho apoyo. Ya los chicas vienen siguiendo un poco la dinámica de los productores junto al asesor del grupo de cambio rural, que es Juan Pablo, y con ellos vienen haciendo algunos monitoreos, principalmente asociados a todo lo que es calidad de suelos. Hoy la jornada se basó en reconocer, interpretar y dar magnitud a los procesos que están ocurriendo después de de los anegamientos que subieron estos suelos. Un poco la idea era reconocer algunos procesos que ocurren en el suelo, como por ejemplo los anegamientos, qué deja esa napa, qué calidades tiene esa napa y qué perjuicios puede traer a los cultivos que se hagan en superficie. Y en función de eso se discutieron algunas estrategias para ir recuperando en el tiempo, como son, por ejemplo, los manejos de coberturas, ¿no? Las coberturas superficiales de la secuencia de cultivos, un poco trabajar con nutrición, o sea, todo esto sufrió un proceso donde se hicieron muestreos, se identificaron algunos indicadores y se le dieron magnitud. En función de eso, hoy estuvimos apoyándonos en esos datos y reconociendo algunos factores a campo para poder, obviamente, generar alguna estrategia de manejo en un espacio donde nos generará siempre algún tipo de incertidumbre. La verdad que la convocatoria fue excelente, mucha diversidad de público en general digo, porque nos acompañaron también empresas del medio, empresas de otras zonas, de pasturas. Entonces se generó un debate interesante donde se discutieron sobre posibles escenarios futuros, cómo intervenir con diferentes prácticas de manejos. Entre ellas, reconocer algunos factores, por ejemplo, como frecuencia de anegamiento, periodo de anegamiento, época de anegamiento, para definir cuál es la mejor estrategia, si trabajar con anuales o con perennes, y en función de eso decidir a través de los análisis de suelos cuál sería la especie que mejor se comportaría frente a los diferentes escenarios que vimos hoy en la recorrida. A través de esta recorrida se puede llegar a una conclusión de cómo trabajar de ahora en adelante con toda esta problemática que trajo la inundación en los suelos, o hay que continuar con este estudio. ¿Cómo sería el próximo paso? Mirá, hay lugares que pudimos definir por ahí con algunos instrumentos cuáles serían las mejores alternativas, y en otros lo que decidimos en función de la problemática y la intensidad de la problemática, o sea, los factores de riesgo que tiene, es que se dejara generar coberturas en este periodo hasta el periodo otoñal, y ahí actuar en consecuencia en función de qué especies vino, qué determinaciones hacemos y a qué cultivos forrajeros, si anual o perenne, vamos. En la otra situación, en una situación donde tenía menor conflicto, digamos, por menor salinidad, por menor riesgo de inundación y eso, se decidió que el productor debería ordenar su secuencia de cultivos, o sea, trabajar con más gramíneas, en lo posible ir a pasturas
no tan puras de alfalfa, sino algunas consociadas con alguna gramínea perenne, tipo aropiros o festuca, depende de la calidad del ambiente, que lo iba a definir según criterio de niveles de salinidad. Esas son las 2 o 3 estrategias que hoy pudimos reconocer que podíamos afectar, y en función de eso, otra de las variables que salió fuerte es no solamente reconocer las limitantes productivas, sino dentro de las alternativas que tenemos para producir, tratar de eficientizar el proceso, haciendo análisis previo, por ejemplo, de PG, de valor cultural, de peso de mil, de las forrajeras, porque es una de las variables que uno no identifica como un factor de riesgo, y en general las forrajeras en general tienen bajo poder germinativo. Por lo tanto, cuando uno desconoce eso, generalmente le atribuye el factor de no logro al suelo, al maquinista, al técnico que los asesoró. Entonces, una de las formas de ordenarnos en el tiempo y tratar de reducir al mínimo las pérdidas es afectando todos los factores que podemos intervenir en el suelo, en la cobertura, en el tipo de semilla. Y otra cosa que salió fuerte es la nutrición de los cultivos. Estamos viendo que la zona no se separa de lo que estamos viendo en otras zonas aledañas, que es la pérdida principalmente de nutrientes asociados a fósforo como variable desencadenante, principalmente para los planteos que se necesitan por los sistemas de producción de tambo. Y la otra es reconocer algunos factores como por ejemplo el nitrógeno, que es una de las variables que define por ahí producción en gramíneas, ¿no? Entonces se tocaron como varios pilares: el pilar suelo, el pilar nutrición, el pilar forrajeras y el pilar estrategias de intervención de acá en adelante de los lugares de mayor riesgo por salinidad o por cercanía de la napa. La última, ¿esto sería el punto final de lo que comenzó allá hace semanas atrás, o habría una continuidad sobre esta jornada, podemos decir? Mirá, nosotros la idea como proyecto nacional de agua, suelo y en este caso forraje, es que esto sea el punto de partida, un punto de partida y un punto de encuentro todos los años para discutir estrategias de intervención en este sitio, ¿no? Lo que uno trata es primero de reconocer los factores, que es lo que hicimos en la anterior jornada y en esta, y la otra es ponernos en sintonía, no solamente a producir, sino cómo mejoramos la producción y qué dudas despiertan este tipo de intervención en los sistemas actuales, para ir todos los años retroalimentando el nodo. O sea, nosotros llamamos a esto nodo de experimentación capacitación, porque es un lugar de encuentro que tenemos para discutir determinados tipos de prácticas y poder acompañarlos, ¿sí? No en el año, sino en el proceso. Ese es un poco el lema nuestro. Por eso le llamamos el método de las 3 etapas, y un método de las 3 etapas renovado, donde la idea, en algunos sitios, por ejemplo, del país, llevamos entre 9 y 10 años con este tipo de intervención, donde vamos reconociendo todos los años algún tipo de limitante o alguna duda que haya en la región, para poder intervenir y dejar un mensaje determinado. Muchísimas gracias por estos minutos y también por acercarte a nuestra localidad para brindar este tipo de información que también hace a los productores de nuestra región. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, y para nosotros es un elogio que nos vuelvan a invitar para poder compartir con ustedes un espacio de discusión y algo diferente, por ahí una mirada diferente a la que teníamos hace un tiempo atrás. Muchas gracias.